Fue una tarde de martes normal y corriente cuando descubrí que estaba completamente agotado. Estaba en medio de la revisión de un proyecto crucial y mi teléfono, en silencio, vibró una vez sobre la mesa de conferencias. Bajé la vista. Era un mensaje de texto del registro de escrituras del condado de Cobb. Señor Michael Anderson, la propiedad asociada a su número de seguro social, SSN, terminado en 3519, ubicada en los condominios Emerson, 118 vatios, Baker Drive, Ave 1602, completó la transferencia de título hoy a las 2:55. El titular actual es Leo Miller. Leo Miller, el sobrino de mi esposa. Mi sobrino, que acababa de graduarse de la universidad y ni siquiera había encontrado trabajo. En la sala de conferencias, el director del proyecto revisaba apasionadamente una presentación de PowerPoint, pero el aire frío del ventilador me ponía la piel de gallina. No pude oír ni una sola palabra. Un rugido me llenó los oídos, como un millón de abejas revoloteando en mi cráneo. Nuestra única propiedad. Pagado en su totalidad, un condominio en un distrito escolar de primer nivel, con un valor de $1. 5 millones se habían ido. Mi primer y único pensamiento fue para mi bondadosa esposa, Jessica. Reprimí el impulso de voltear la pesada mesa de caoba. Mantuve la cara impasible durante el resto de la presentación e incluso logré sonreír forzadamente y saludar, con la cabeza a los clientes. En cuanto terminó la reunión, corrí al final del pasillo y marqué el número de Jessica. Sonó un buen rato antes de que contestara. Había ruido de fondo, como si hubiera una celebración. Oye, cariño, ¿acabas de terminar tu reunión? Salí a cenar con Kevin y Karen. Estamos celebrando con Leo. Por fin tiene su propio lugar. La voz de Jessica era alegre y llena de energía, como si compartiera la mejor noticia del mundo. Una sensación como de agua helada me subió de los pies a la cabeza. Mi propia voz estaba ronca por el esfuerzo de mantener el tono. ¿Un lugar? ¿Qué lugar? Jessica hizo una pausa, con un destello de culpa en su voz, pero enseguida fue reemplazado por una actitud santurrona. Ah, ¿recuerdas nuestro piso? Leo se graduó y, tarde o temprano, tendrá que buscar trabajo y casarse en la ciudad. ¿Cómo pudo hacer eso sin un lugar propio? Soy su tía, no podía quedarme de brazos cruzados, ¿verdad? Tenía los nudillos blancos de tanto agarrar el iPhone, la pantalla de cristal amenazaba con romperse. ¿Así que le acabas de dar nuestro piso? Ah, no digas que le diste, dijo con tono despectivo. Solo fue una transferencia de título, así que tiene donde vivir. De todas formas, estamos bien en el apartamento de la empresa, continuó ella con tono despreocupado. Está más cerca de tu oficina. ¿Qué tiene de malo ayudar a la familia? ¿Qué tiene de malo que yo, su propia tía, lo ayude? Esa frase, como una aguja envenenada, me dio en el corazón. No grité, no chillé. Respiré despacio a propósito y dije con calma, ya veo. Luego colgué, de pie en un pasillo concurrido. Miré por la ventana el cielo gris y nublado, y por primera vez, sentí lo absurdo de mi matrimonio. No le devolví la llamada a Jessica. No la llamé hermano codicioso. Desbloqueé mi teléfono y con dedos firmes y decididos, marqué el 911. Cuando contestó la operadora, relaté lo sucedido con la voz más tranquila y objetiva que jamás había usado. Hola, necesito denunciar un delito. Mi esposa, Jessica Miller, en connivencia con sus familiares y sin mi consentimiento, transfirió ilegalmente nuestra propiedad conjunta, valorada en aproximadamente $1,500,000, a su sobrino, Leo Miller. Creo que cometieron delitos graves de fraude inmobiliario y falsificación. El operador al otro lado de la línea quedó claramente desconcertado por la gravedad del informe. Tras unos segundos de silencio, me pidió con profesionalismo mi nombre, número de seguro social, la dirección de la propiedad y los nombres de las demás personas implicadas. Bien, señor Anderson, tenemos su declaración. Dado el valor de la propiedad y la gravedad de la acusación, abriremos una investigación de inmediato. Por favor, mantenga su línea abierta. Un agente de su comisaría local se pondrá en contacto con usted en breve. Deberá presentarse para prestar declaración detallada. Gracias. Después de colgar, exhalé un suspiro largo y lento. Sentí frío y vacío,
como si se llevara el último rastro de calor de mi pecho. Jessica y yo llevamos 8 años casados. Admito que gran parte de por qué me enamoré de ella fue su supuesta sencillez y amabilidad. Era de origen humilde, con un hermano mayor y padres que vivían en un pequeño pueblo de Wisconsin. Era huérfano. Me pagué la Northwestern con becas y trabajos a tiempo parcial, y luego ascendí con dificultad en la empresa durante 10 años hasta convertirme en director de gestión de riesgos, en una multinacional. Anhelaba el calor de una familia, y Jessica, con su numeroso y unido clan, parecía satisfacer esa necesidad patológica. Cuando nos casamos, mis suegros eran bastante amables. Ganaba más de $350,000 al año y era generoso con mi dinero. Los regalos en efectivo para las fiestas y los cumpleaños, los regalos caros. Nunca pararon. Me elogiaron por ser un buen yerno y por cuidar de su hija. Pero poco a poco, la dinámica se fue deteriorando. Cuando su hermano, Kevin, se casó, les di $30,000 para la entrada de su casa. Cuando ganó una camioneta nueva, le di otros $25,000. Cuando mi suegro enfermó, cubrí todo, desde la hospitalización hasta la rehabilitación. Todo. Eran como una manada de sanguijuelas que habían olido sangre, aferrándose a mí y drenándome con avidez. Y mi esposa, Jessica, lejos de detenerlos, se convirtió en su principal cómplice. Su frase favorita era: cariño, es mi hermano. Son mis padres. ¿Qué puedo hacer? Somos familia. Solo ayúdalos un poco más. Para ayudarlos, nuestra calidad de vida empeoró constantemente. A Jessica ni se le ocurría comprarse un bolso de diseñador, pero le compraba a su cuñada el último modelo de iPhone sin pestañear. Seguíamos posponiendo tener nuestros propios hijos porque decía que teníamos que esperar a que la familia de su hermano se estabilizara. Pensé que mi paciencia y sacrificio serían recompensados con su comprensión y una vida familiar pacífica. Me equivoqué. La avaricia humana es un pozo sin fondo, y mi constante retirada solo se consideraba una debilidad. Ese condominio era mi último límite. Había usado mis ahorros prematrimoniales para la entrada y habíamos pagado la hipoteca juntos. Ambos estábamos a nombre de la escritura. Era lo que había estado guardando para nuestros futuros hijos. Contenía todos mis planes, todas mis esperanzas para el futuro. Y ahora, Jessica había destrozado personalmente esas esperanzas. Menos de media hora después, me llamaron de la comisaría 19 y me pidieron que fuera de inmediato. Me tomé el resto del día libre y fui en coche. Prestar mi declaración fue sencillo. Presenté todas mis pruebas, el contrato de compraventa, los documentos notariales que acreditaban mis bienes prematrimoniales para el enganche, los registros de pago de la hipoteca y la evidente notificación de transferencia de propiedad en mi teléfono. El detective asignado a mi caso, un hombre de unos 50 años llamado Peterson, tenía una expresión seria. Revisó los documentos que le presenté, frunciendo el ceño cada vez más. Señor Anderson, ¿está completamente seguro de que no sabía nada de esta transferencia cuando se estaba procesando? Estoy seguro, dije con voz firme. Estuve en una reunión de revisión de proyecto en mi oficina hasta las 3:30 de hoy. Decenas de colegas y clientes pueden confirmarlo. Eso es lo extraño, dijo el detective Peterson, señalando un documento. Para transferir bienes conyugales, ambas partes deben estar presentes para firmar. Si una de las partes está ausente, debe presentar un poder notarial. Los documentos que Leo Miller presentó a la oficina del registrador incluían un poder notarial con lo que, supuestamente, es su firma. Solté una risa fría y sin humor. Ese documento es falso. El detective Peterson asintió. Lo verificaremos. Solicitamos un análisis forense de escritura de inmediato. Si se confirma que la firma es falsa, su esposa y su familia no solo se enfrentan a un delito grave de fraude. También enfrentarán cargos por falsificación de documentos públicos. Se trata de múltiples delitos, lo que agrava mucho este caso. Escuché con el rostro impasible, sin sentir nada. Para cuando salí de la comisaría, ya estaba oscuro. Las luces de Chicago parpadeaban, tejiendo una vasta y engañosa red en el horizonte. No volví a casa. Pensar en esa casa me llenaba de asco. Conduje hasta la orilla del río,
Bajé la ventanilla y encendí un cigarrillo. Era la primera vez que fumaba en los 8 años que había conocido a Jessica. Odiaba el olor, así que lo dejé por ella. En ese momento, necesitaba la nicotina para adormecerme, para reprimir la oleada de náuseas y rabia que me revolvía las entrañas. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era Jessica. Lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. Un momento después, recibí una segunda llamada. Su hermano, Kevin. Deslicé el dedo para contestar, pero no dije nada. Michael, ¿qué demonios crees que estás haciendo? El rugido de Kevin fue tan fuerte que casi me reventó el altavoz del teléfono. Llamaste a la policía por tu propia esposa. ¿Qué clase de hombre eres? Mi hermana debió estar ciega para casarse contigo. Me reí, una carcajada corta y gélida. No sé si era ciega cuando se casó conmigo, pero sé que si no, todavía estarías arreglando tractores en algún granero de Wisconsin. ¿Y tu hijo, Leo? Olvídate de un piso de $1 millón en Chicago. No habría podido pagar la matrícula de la universidad comunitaria. Tú. Kevin se quedó sin palabras, sin palabras. Y otra cosa, continué. No me grites. La policía ya abrió un caso. Guárdalo para ellos. Michael, maldito desagradecido. Recibirás lo que te mereces. Ignoré sus maldiciones, terminé la llamada y luego bloqueé los números de toda su familia. Por fin, el mundo quedó en silencio. Me senté junto al río toda la noche. Justo cuando el cielo empezaba a clarear, el detective Peterson llamó. El señor Anderson, el análisis grafológico, regresó. La firma en el poder notarial es una falsificación confirmada. Su tono era serio. Tenemos nuestras pruebas preliminares. Hoy interrogaremos a Jessica Miller, Kevin Miller, Karen Miller y Leo Miller. Quizás necesitemos que vuelvas para aclarar algo más. Bueno, voy para allá. Aplasté el cigarrillo, pero en un cenicero público, y arranqué el coche. No había pegado ojo, pero no sentía fatiga. En cambio, me invadía una claridad y una calma que nunca había conocido. Era hora de que esta farsa terminara. Al llegar a la comisaría, vi una patrulla alejándose de la acera, con las luces destellando silenciosamente. Sabía que venían a invitar a mi querida familia a charlar. Entré en la oficina del detective Peterson y me ofreció una taza de agua caliente. Investigamos a los sospechosos. Recuperamos las grabaciones de seguridad del restaurante donde estaban celebrando anoche. En un vídeo, su esposa, Jessica, admite ante la cámara que fue ella quien falsificó su firma en el poder notarial. Su hermano, Kevin, encontró a alguien que creara el sello notarial falso. Mi mano, que sostenía la taza, estaba perfectamente firme. Incluso logré esbozar una pequeña sonrisa sombría. Es una mujer muy polifacética. El detective Peterson me miró y suspiró. Señor Anderson, sé que esto es difícil, pero desde un punto de vista legal, sus acciones constituyen una grave violación del Código Penal. Tu esposa, Jessica, fue la principal responsable de falsificar la firma. Bueno, no habló mucho, pero lo entendí. Probablemente se enfrentaba a una pena de prisión. Asentí. Respeto la ley. Hay una cosa más, dijo el detective. Cuando trajimos a su esposa, se puso muy nerviosa. Exige verlo, dice que sabe que se equivocó y le ruega que retire los cargos. ¿Qué opina? No, dije sin dudarlo. No la veré. Detective, esto ya es un caso grave. No me corresponde simplemente dejarlo. No puedes deshacerte de eso. Lo entiendo. El detective Peterson me hizo un gesto de aprobación. Es mejor que lo veas así. Mucha gente se ablanda en estas situaciones y termina arrepintiéndose. No te preocupes, nos aseguraremos de que se haga justicia en este caso. Pasé la mañana en la comisaría, ayudando a la policía a completar su expediente de pruebas. No me guardé nada, proporcionándoles todo, desde años de transferencias bancarias a mis suegros hasta anécdotas específicas de cómo sus exigencias habían aumentado con el tiempo. Todos esos pagos, que antes consideraba como actos de apoyo familiar, ahora eran prueba para la fiscalía.
Cada uno parecía burlarse de mis pasadas tonterías. Salí de la comisaría bajo el cegador sol del mediodía. Mi abogado, Mark Goldberg, ya me esperaba en la entrada. Era uno de los mejores abogados de divorcio y disputas de propiedad de la ciudad y un amigo de muchos años. ¿Todo resuelto?, preguntó Mark, entregándome unas gafas de sol. Me las puse y asentí. Han abierto un caso. La han arrestado. Bien, dijo Mark, dándome una palmadita en el hombro. Te dije hace años que tu esposa y su familia eran un pozo sin fondo, pero no me escuchaste. Ahora que por fin te has topado con un muro, lo entiendes. Sonreí con amargura. No tiene sentido hablar de eso ahora. Mark, cuento contigo para lo que viene. No te preocupes. La expresión de Mark se tornó seria. La fiscalía se encargará del proceso penal. Como víctima, nuestro papel es supervisarlo. Para nosotros, la prioridad es el aspecto civil. El divorcio no es negociable, y en cuanto a la división de bienes, ella no recibirá ni un céntimo más de lo que le obliga la ley. Dadas las circunstancias, ¿tiene derecho a alguno de los bienes?, pregunté. Sí, pero muy poco, explicó Mark. Según la ley estatal, cuando uno de los cónyuges se dedica a la disipación de los bienes conyugales, ocultándolos, transfiriéndolos o vendiéndolos sin consentimiento, el tribunal puede otorgar una parte menor o incluso ninguna parte a la parte infractora durante la división de bienes. Las acciones de Jessica son un ejemplo clásico de transferencia maliciosa. Si a eso le sumamos una condena por delito grave, cualquier juez fallará abrumadoramente a su favor, considerándola la parte equivocada. Mi evaluación inicial es que, además de recuperar el valor total del condominio, tendrá suerte si consigue el 10% del valor del apartamento corporativo y sus ahorros. Podemos, y lucharemos, para asegurarnos de que se vaya prácticamente sin nada. Al escuchar el análisis de Mark, no sentí ningún deseo de venganza, solo una profunda sensación de agotamiento y dolor. 8 años de matrimonio, destinados a terminar en una amarga batalla judicial. ¡Qué patético! Michael, dijo Mark, percibiendo mi estado de ánimo, sé que no eres una persona vengativa, pero piénsalo. ¿Qué habría pasado si no te hubieras enterado, o si te hubieras enterado y hubieras decidido olvidarlo? ¿Las consecuencias? Se habrían vuelto aún más descarados. Hoy transfirieron un piso. Mañana, me habrían vaciado las cuentas bancarias. Me habrían exprimido como vampiros y luego me habrían dejado de lado. En ese momento, ya no habría salvación. Entiendo, dije, respirando hondo y con la mirada fija en mí. Mark, haz lo que creas conveniente. Solo tengo una petición, que sea rápido. Cuanto más rápido, mejor. Quiero dejar todo esto atrás. No hay problema. En los siguientes días, me mudé de la casa llena de mentiras y traición, y me inscribí en un hotel. Seguí con mi vida. Trabajo, gimnasio, dormir, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que mi mundo se había trastocado. Mis compañeros de trabajo me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Sin duda, el horrible drama de mi vida personal había empezado a extenderse. No me importaba. Mi reputación no valía nada comparada con mi seguridad financiera y mi futuro. Empecé a recibir un aluvión de llamadas de números desconocidos. Mis suegros, su familia extendida, parientes lejanos que ni siquiera conocía. El propósito siempre era el mismo, defender a Jessica. Sus argumentos eran sorprendentemente uniformes. Michael, Jessica acaba de cometer un error estúpido. ¿No puedes perdonarla esta vez? Mi hermana está en la cárcel por tu culpa. ¿Qué más quieres? Deberías saber cuándo dejarlo pasar. Son todos familia, ¿por qué lo hacen tan feo? Simplemente devuelvan el apartamento. ¿Por qué tienen que mandar a su propia esposa a la cárcel? Los ignoré a todos y colgué inmediatamente. La llamada más absurda fue la de mi cuñado, Kevin. Él, con toda la razón, preguntó, ¿se trata solo del estúpido condominio? Bien, te lo devolvemos. ¿Por qué tuviste que arrestar a mi hermana? ¿Es tu esposa? Estaba en la cinta de correr en ese momento y me reí a carcajadas. Devuélvemelo. Es fácil para ti decirlo. El título está actualmente a nombre de Leo,
lo que lo convierte en su propiedad legal. La única manera de recuperarlo es demostrar que la transferencia original fue fraudulenta e ilegal. En otras palabras, tengo que asegurarme de que todos ustedes enfrenten cargos penales para recuperar mi propiedad. ¿Entienden esa lógica? La línea se quedó en silencio. No me vuelvas a llamar, dije con frialdad. Cuando todos conspiraron para joderme, ¿te acordaste de que era mi esposa? No me hables de sentimientos ahora. Es demasiado tarde. Colgué. Sabía que no lo sentían de verdad. Solo tenían miedo de las consecuencias legales de perder su premio, de que sus cómodas vidas se trastocaran por completo. En cuanto a mí, la víctima a la que habían traicionado y herido, no les importaba en absoluto. Una semana después, Mark me informó que el periodo de detención inicial de Jessica había terminado. Como el caso era sencillo y las pruebas, contundentes, la fiscalía presentó cargos formales y le denegaron la fianza. Esto significaba que permanecería bajo custodia hasta la conclusión del juicio. Kevin y Karen, como cómplices, fueron puestos en libertad bajo fianza gracias a su cooperación. En cuanto al afortunado sobrino Leo, de poco más de 18 años y receptor pasivo, también fue acusado de cómplice y puesto en libertad bajo fianza. Pero ahora una espada legal pendía sobre sus cabezas. Mark dijo, ahora viene el juicio. El caso penal es pan comido. Jessica, la mente maestra que falsificó la firma y conspiró para transferir un activo de alto valor, enfrenta múltiples delitos graves. Probablemente recibirá una condena de entre 3 y 5 años. Kevin, Karen y Leo, como cómplices, probablemente recibirán entre 1 y 2 años de libertad condicional. Pero los antecedentes penales son permanentes. Un historial penal significaba que Leo podía olvidarse de pasar una verificación de antecedentes para un trabajo en el gobierno o cualquier corporación decente. Su vida, desde el instante en que adquirió ese condominio multimillonario, dio un giro brusco hacia un camino oscuro. También presenté la demanda de divorcio, continuó Mark. Adjunté todas las pruebas, incluyendo el informe policial y la acusación del fiscal. El tribunal se lo está tomando muy en serio y ya ha programado una audiencia para el mes que viene. Estoy seguro de que puedo conseguirte el mejor resultado posible. Gracias por todo. No sabía qué más decir. Después de la llamada, me quedé mirando el tráfico de la ciudad, sintiendo un vacío inmenso. Pensé que sentiría una sensación de venganza triunfal. En realidad, solo sentí un cansancio profundo. Este matrimonio de 8 años había sido como una muerte lenta y agonizante por 1000 cortes. Había dedicado toda mi sinceridad y esfuerzo a mantener la ilusión de una familia feliz, solo para descubrir que era un espectáculo unipersonal que había estado representando para mí mismo. Nunca me habían considerado familia. Solo era una herramienta para su beneficio económico. Un cajero automático ambulante y conveniente. El día del juicio, vi a Jessica. En tan solo unas semanas, se había transformado. La mujer elegante y vibrante que una vez conocí había desaparecido. En su lugar había una figura con un mono de prisión gris, de piel cetrina, cabello opaco y mirada vacía. Cuando me vio en la mesa del demandante, un destello de vida finalmente asomó a esos ojos sin vida. Abrió la boca para hablar, con los labios temblorosos, pero una mirada penetrante del alguacil la silenció. Junto a ella estaban sentados su hermano, su cuñada y su sobrino. Kevin y Karen mantuvieron la cabeza gacha, sin poder mirarme. Leo, antes tan arrogante, ahora parecía un gallo, con el rostro lleno de arrepentimiento y miedo. Mantuve la calma durante todo el proceso. El fiscal leyó la acusación, enumerando sus delitos. Su abogado defensor presentó argumentos débiles, pero las pruebas eran irrefutables, lo que invalidaba cualquier defensa. Cuando me tocó el turno de declarar sobre el impacto de la víctima, me puse de pie. No grité ni acusé. Con sencillez y calma, le conté la historia de nuestros 8 años de matrimonio, desde el día en que la conocí, hasta cada dólar que gasté en su familia, y la conmoción y la angustia de descubrir la transferencia fraudulenta. Hablé despacio y con claridad. Con cada frase, el cuerpo de Jessica temblaba. Al final, se desplomó sobre la mesa del acusado, sollozando desconsoladamente. Señoría, concluí, una vez amé profundamente a mi esposa y sinceramente intenté formar parte de su familia.
pensé que si daba lo suficiente, me ganaría su amor. Los hechos me han demostrado que estaba equivocado. No estoy aquí hoy para vengarme. Estoy aquí para reclamar lo que me corresponde y buscar justicia. En cuanto a sus acciones, solicité al tribunal que emitiera un veredicto justo y equitativo conforme a la ley. Me senté. La sala del tribunal quedó en completo silencio, salvo por los gritos ahogados de Jessica. El juez dictó el veredicto en el acto. El resultado fue casi idéntico al que Mark había predicho. Jessica Miller, culpable de fraude contra la propiedad y falsificación de documento público, fue condenada a 4 años de prisión estatal. Kevin y Karen Miller, culpables de complicidad en fraude, fueron condenados a 18 meses de libertad condicional. Leo Miller, culpable de complicidad en fraude, fue condenado a 1 año de libertad condicional. Además, el tribunal declaró nula la transferencia de la propiedad y ordenó que el título se restituyera inmediatamente, a mi nombre. En el momento en que se leyó la sentencia, el cuerpo de Jessica se desplomó. Un alguacil tuvo que sujetarla para evitar que se desplomara. Kevin y Karen estaban pálidos, como si sus almas hubieran abandonado sus cuerpos. Solo Leo parecía visiblemente aliviado al recibir la libertad condicional, pero ese alivio rápidamente se convirtió en una desesperación más profunda. Entendía lo que significaba la libertad condicional. Ese delito en su historial sería una vergüenza que cargaría el resto de su vida. Después del juicio, salí con Mark. Al pasar por la galería, mis ex-suegros se abalanzaron sobre mí, pero la seguridad del tribunal los bloqueó. «Michael, animal. Has arruinado a nuestra familia», gritó mi suegra, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi suegro me señaló con un dedo tembloroso. «¿Qué te hizo nuestra familia? ¿Cómo pudiste ser tan despiadado?» Me detuve y me giré para mirarlos. Estos 2 ancianos, que antes me sonreían con tanta dulzura y me llamaban su maravilloso yerno, ahora me miraban con puro odio, como si fuera su enemigo mortal. Me reí, con una risa cargada de ironía. «¿Qué me has hecho?», pregunté. «¿Por qué no se lo preguntas a tu maravilloso hijo, a tu nuera y a tu nieto? O mejor aún, pregúntale a tu propia hija, la que está sentada en el banquillo de los acusados». Fue su avaricia la que destruyó a esta familia. La destruyeron a ella y al nieto del que estaban tan orgullosos. En cuanto a mí, he sido la víctima de principio a fin. Solo usé la ley para protegerme. Sin mirar atrás, me di la vuelta y salí del juzgado. La luz del sol afuera era gloriosa. La sentencia de divorcio se tramitó rápidamente. Dada la condena por delito grave de Jessica y su grave falta de conducta, la división de bienes del tribunal me fue totalmente favorable. El título de propiedad del condominio me fue transferido legalmente. El apartamento corporativo en el que habíamos vivido, aunque técnicamente era patrimonio conyugal, me fue adjudicado, considerando mis aportaciones de capital y las acciones de Jessica. Me ordenaron pagarle solo el 10% de su valor catastral, aproximadamente $20,000. En cuanto a mis ahorros, acciones y otras inversiones, Jessica no recibió nada. Mark estaba satisfecho con el resultado. «Michael, este es el mejor resultado posible. La ley te ha brindado todo su apoyo y protección». Observé la sentencia con una tormenta de emociones en mi interior. 8 años de matrimonio, a cambio de un papel y una indemnización de $20,000. Me pareció una broma pesada. Después de terminar todo el papeleo, volví sola al apartamento. Estaba vacío, tal como lo habíamos dejado. En la mesa de la entrada, nuestra foto de boda aún estaba expuesta en su marco plateado. En la foto, Jessica sonreía radiante, acurrucada contra mi pecho, con los ojos llenos de felicidad. Y yo sonreía como un idiota. Me acerqué, recogí el marco y lo tiré a la basura sin pensarlo 2 veces. Luego llamé a un servicio de recogida de basura y les pedí que se llevaran todo lo que pertenecía a Jessica, todo lo que guardaba un recuerdo de nuestra vida juntos. Su ropa, sus joyas, los cuadros que le gustaban, el sofá que compramos juntos. Mientras la camioneta se alejaba, dejando el apartamento completamente vacío, finalmente sentí una verdadera liberación. El pasado había terminado. Vendí el apartamento. No soportaba vivir en un lugar tan lleno de malos recuerdos.
El dinero de la venta, sumado a mis ahorros, fue más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Vendí también el apartamento corporativo y compré un ático en un tranquilo complejo residencial nuevo, lejos del centro. Dejé mi trabajo de 6 cifras con sus horarios agotadores. Pasé un año viajando, desde los cañones de Utah hasta la costa de Maine, desde las montañas de Colorado hasta los Cayos de Florida. Vi desiertos, montañas y océanos. Poco a poco recuperé las partes de mí que había perdido en los últimos 8 años. Mi vida volvió a la normalidad. Era incluso mejor que antes. Tenía más tiempo para el gimnasio, para leer, para hacer nuevos amigos. Mi mundo ya no giraba en torno a una sola familia, una manada de vampiros. Vivía para mí mismo y me sentía increíblemente bien. 2 años después, regresé a Chicago para una reunión de negocios. Quedé con Mark para cenar. Mientras bebíamos, me contó lo sucedido con la familia Miller. Kevin y Karen, aún en libertad condicional, se habían vuelto resentidos y amargados, y constantemente hablaban mal de mí con cualquiera que los escuchara, lo que les valió varias advertencias de su agente de libertad condicional. Eran conocidos en su pequeño pueblo, y se rumoreaba sobre ellos dondequiera que iban. Leo, el chico estrella, no pudo conseguir un trabajo decente debido a sus antecedentes penales. Falló todas las verificaciones de antecedentes. Terminó trabajando en un empleo de baja categoría en una fábrica local, ganando el salario mínimo en la línea de montaje. Mark se enteró de que se había vuelto retraído y hosco, y que su relación con sus padres era un desastre. El condominio de $1 millón que había tenido durante un tiempo se había convertido en una pesadilla que definió su vida. En cuanto a mis antiguos suegros, no soportaban los chismes ni la vergüenza de su comunidad. Vendieron su casa y se mudaron a un pueblito remoto, sin salir casi nunca. ¿Y tu exesposa?, pregunté, dudando un momento. Jessica, ¿ya salió?, preguntó Mark, mientras bebía un sorbo de whisky. 4 años de condena. No le dieron tiempo libre por buena conducta. Al parecer, ha sido una reclusa problemática. Pero haciendo cuentas, debería ser pronto. Asentí, sin decir nada más. Ese nombre ya parecía de otra vida. Pasó otro año. Mi vida era tranquila y plena. Había invertido en la startup tecnológica de un amigo, que iba viento en popa. Incluso había empezado una nueva relación. Se llamaba Sara y era curadora de una galería de arte. Era independiente, segura de sí misma, con su propia carrera y su propia mentalidad. Compartíamos los mismos intereses y podíamos hablar durante horas. Estando con ella, finalmente entendí lo que era una relación sana. 2 personas apoyándose y enriqueciéndose mutuamente, no una agotando constantemente a la otra. Pensé que nunca volvería a tener contacto con la familia Miller. Hasta que un día recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado se oía una voz femenina, vieja y ronca. ¿Es Michael? Me tomó un segundo darme cuenta de que era mi exsuegra. ¿Qué pasa? Mi tono era frío. Michael, te lo ruego. Por favor, vengan a ver a Jessica. Tenía la voz entrecortada por las lágrimas. Está fuera. Pero creo que se ha vuelto loca. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Desde que salió, no habla ni come. Simplemente se encierra en su habitación. Cuando intentamos hablar con ella, no responde. Anteayer intentó suicidarse con un cuchillo. La encontramos justo a tiempo. El médico dice que tiene depresión severa, un trastorno psicológico grave. Michael, no sabemos qué hacer. ¿Puedes venir a verla? Siempre te escuchaba. Yo guardaba silencio. No sentía lástima ni satisfacción. Solo una sensación de entumecimiento y vacío. Es tu hija. Ella necesita un médico, no yo. Dije rotundamente. Pero el médico dijo que es una enfermedad del corazón. Tú eres el único que puede ayudarla. Ella está así por tu culpa. Tú la enviaste a prisión. Le arruinaste la vida. Su voz de repente se convirtió en una acusación estridente. Me reí. Señora, se equivoca. Quienes arruinaron su vida no fui yo.
Fuiste tú. Fuiste toda tu familia y tu codicia insaciable e inagotable. Si no la hubieras usado como un peón, animándola a robar mi propiedad, ¿habría terminado donde está hoy? Está enferma y necesita ayuda. Pero quienes deberían ayudarla no somos yo, el exmarido al que hirió sin remedio, sino ustedes, la familia que la empujó al precipicio. No me vuelvas a llamar. No tengo nada que ver con ninguno de ustedes. Colgué y bloqueé el número. Pensé que ahí se acabaría todo. Había subestimado su desvergüenza. Una semana después, 2 personas me detuvieron en el vestíbulo de mi oficina. Eran Kevin y Leo. Kevin parecía mucho mayor, con el pelo canoso y la espalda encorvada. Y Leo, el expríncipe, vestía ropa de trabajo barata y manchada de aceite. Sus ojos estaban apagados y sin vida. Toda su antigua arrogancia se había ido. Michael, vienes conmigo, dijo Kevin, agarrándome del brazo con tono agresivo. Le quité la mano con disgusto. Suéltame. Tienes que venir a ver a Jessica. No come ni bebe. Se está muriendo. ¿Ya no te queda decencia? Lo miré con frialdad. ¿Decencia? ¿Dónde estaba la decencia de tu familia cuando planeaba robarme el piso? ¿Dónde estaba su decencia cuando falsificaba mi firma? ¿Eso? Todo eso es cosa del pasado. Kevin farfulló, con la cara roja. Recuperaste el piso, nos castigaron y Jessica cumplió 4 años de cárcel. ¿Qué más quieres? ¿Tienes que verla morir para estar satisfecho? No quiero nada, dije, espaciando mis palabras. Solo quiero trazar una línea definitiva entre ustedes y yo. Que ella viva o muera no es asunto mío. Justo entonces, Leo, que había permanecido en silencio, levantó la vista de repente, con sus ojos inyectados en sangre fijos en mí. Tío Michael, graznó, y el título me revolvió el estómago. Te lo ruego, ve a ver a mi tía. Solo una vez. Tiene pesadillas todas las noches y siempre grita tu nombre. Dice que se equivocó, que lo siente mucho. Mi vida está arruinada y mi tía está al borde de la muerte. Todo es por culpa de ese condominio. Por favor, ten compasión de nosotros, ¿no? Con un golpe sordo, cayó de rodillas en medio del vestíbulo. La gente que pasaba se detenía a mirarlo, señalando y susurrando. Miré a Leo, el joven que una vez me lo había arrebatado todo, ahora mendigando en el suelo como un perro. No sentí ni una pizca de compasión. Lástima. Cuando me tomaban por tonto, ¿quién me tenía lástima? Levántate. Mi voz era como el hielo. ¿Es un truco nuevo que aprendiste de tus padres? ¿Usar la humillación pública para manipular a la gente? Es patético, y no funcionará conmigo. El cuerpo de Leo se puso rígido y palideció. Los rodeé y me dirigí a los ascensores. Michael, Kevin, rugió detrás de mí. Te arrepentirás de esto. Si algo le pasa a Jessica, te perseguiré el resto de tu vida. No perdí el paso. Arrepentimiento. El mayor arrepentimiento de mi vida fue haberle dicho que sí a Jessica Miller hace 8 años. De vuelta en mi oficina, llamé inmediatamente a seguridad, les envié fotos de Kevin y Leo y les ordené que expulsaran a ambos hombres del local. Luego llamé a Mark y le conté lo sucedido. Esta gente es implacable. Mark maldijo por teléfono. Hiciste lo correcto. No te rindas bajo ningún concepto. Esto es chantaje emocional, puro y duro. Si la ves una vez, serás responsable de todo lo que les pase para siempre. Lo sé. ¿Sabes qué? Voy a solicitar una orden de alejamiento para ti. Prohíbanles que se acerquen o se pongan en contacto con ustedes nunca más. Háganlo. Acepté sin pensarlo 2 veces. No permitiría que mi nueva vida se contaminara con la inmundicia de mi pasado. La orden de alejamiento se concedió rápidamente. Los Miller finalmente guardaron silencio. Mi vida volvió a la calma. Mi relación con Sara era maravillosa. Empezamos a hablar de matrimonio. La llevé al hogar comunitario donde crecí e hice una gran donación para crear un fondo de becas. Al ver las sonrisas esperanzadas en los rostros de los niños, vi un reflejo de mí misma cuando era joven. Lo lograste.
Michael, me dije, te mereces una vida mejor. La última noticia que supe de Jessica me la dio Mark unos 6 meses después. Dijo que su familia la había internado en un hospital psiquiátrico. Su estado fluctuaba. Cuando estaba lúcida, me susurraba disculpas. Cuando no lo estaba, creía que seguía siendo la dueña de un condominio multimillonario. Una esposa rica y admirada. La familia de Kevin había gastado todos sus ahorros en sus facturas médicas y ahora estaba muy endeudada. Leo, incapaz de soportar la presión en casa y el juicio de su comunidad, se había ido del pueblo para buscar trabajo en otro lugar y había cortado todo contacto con su familia. Una familia que antes era muy unida, quedó completamente destrozada por un solo acto de avaricia. Al oír todo esto, no sentí nada. Sus decisiones, sus consecuencias. Habían hecho su propia cama y ahora tenían una mentira en ella. Esa tarde, Sara y yo caminábamos por la orilla del río. De repente, me preguntó, ¿de verdad lo has dejado todo atrás? Miré las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura y guardé silencio un buen rato. Luego me volví hacia ella, la miré a los ojos y negué con la cabeza. No. Ella pareció sorprendida. Sonreí, le apreté la mano y continué. No he abandonado las lecciones que la experiencia me enseñó. Me enseñó que la naturaleza humana no siempre resiste la tentación y que la bondad debe tener límites. El sacrificio sin límites no genera gratitud. Solo cultiva el derecho y el resentimiento. También me enseñó que el matrimonio no es un caso de caridad ni un martirio unilateral. Requiere dos personas iguales, que construyan una vida juntos y se respeten mutuamente. Así que dije, con la mirada más suave y firme que nunca. No volveré a cometer el mismo error. Te amaré y construiré nuestro futuro hogar con todo mi corazón y toda mi razón. Un hogar construido sobre la igualdad y la calidez. Un hogar que nos pertenece. Sonrió, con los ojos brillantes. Se puso de puntillas y me dio un beso suave. Bueno. La brisa del río era fresca, pero mi corazón ardía. Sabía que el viejo Michael, el hombre atrapado en la prisión de su matrimonio, había desaparecido. Allí estaba ahora un hombre nuevo, alguien que entendía cómo amar y que merecía ser amado. En cuanto a las personas y los acontecimientos del pasado, dejaría que el viento se los llevara. Mi vida se extendía ante mí, larga y brillante. Nunca miré atrás.